Estimados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con este valioso seminario, estas valiosas exposiciones de la palabra de Dios acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, vamos a tener un momento de oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos profundamente por esta oportunidad que nos brindas de abrir tu santa palabra en este día para poder seguir estudiando, Señor, tu verdad, comprender la obra, comprender la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro corazón para poder entender la verdad. Capacítanos, Señor, y danos un oído atento y un corazón dispuesto para aceptar tu santa palabra. Te imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, la segunda parte de esta exposición, la sublime naturaleza de Cristo y la condición del pecador. En el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16, habla de la naturaleza de Cristo como un ser humano. Y dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo el proceso de la obra, de la vida del Hijo de Dios en esta tierra está sintetizado en este valioso versículo. O sea, de que Jesús fue un ser humano como nosotros al 100%, nadie lo puede discutir. Es indiscutible. ¿Por qué? Porque el registro inspirado así lo presenta. Que Dios se hizo carne, nadie lo puede discutir. No se puede filosofar estas cosas. El Espíritu Santo presentó al Hijo de Dios. Fue justificado por el Espíritu. Esa palabra justificado para los seres caídos quiere decir declarado justo. Pero para seres santos, para seres excelsos, la palabra justificado quiere decir vindicado o tal vez endosado. O sea, el Espíritu Santo, ¿en qué momento justificó al Hijo de Dios? Fue en el momento de su bautismo. La palabra de Dios dice que cuando el Hijo de Dios se bautizó, el Espíritu Santo descendió en el emblema de una paloma, en la figura de una paloma, y se posó sobre él. Pero Jesús en todo tiempo, aún desde el vientre de su madre, él fue lleno del Espíritu Santo. Los ángeles siempre estuvieron al servicio del Hijo de Dios en esta tierra. Los ángeles siempre vigilaron a cada paso de la vida del Hijo de Dios. En todos los peligros, antes de que Él cumpliera pues su obra, antes de que Él concluyera su obra de 33 años y medio, los ángeles estuvieron paso a paso al lado de Jesús. Porque fue un ángel quien se condujo hasta José y le dijo: José, mira, Herodes va a buscar al niño para destruirlo, huyan a Egipto. Y el camino a Egipto no era un camino de 12 o 3 días, era un camino de varios días por el desierto. Y fueron los ángeles los que estuvieron al lado de Jesús. Por supuesto que era un sufrimiento para ellos conducirse pues hasta Egipto. Recuerden que él era un bebé, un indefenso bebé, que necesitaba del cuidado de sus padres, y en ese desierto donde no había casas, no había restaurantes, no había comida, y fueron conducidos pues huyendo de las manos de Herodes. Los ángeles pues estuvieron a cada paso viendo a Jesús. Y también, bueno, todo el resto que dice ahí: predicado a los gentiles, recibido en el mundo como Hijo de Dios, porque son millones los salvados que hemos aceptado la justicia de Cristo y lo seguimos aceptando. Y cuando Él desarrolló todo y terminó su obra, pues los ángeles lo llevaron al cielo y Él fue intronizado allá en el santuario como nuestro
sacerdote y nuestro sumo sacerdote. Y la inspiración en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 153 dice: necesitamos comprender hasta donde sea posible la naturaleza verdaderamente humana de nuestro Señor. Y aquí surge una pregunta respecto a esta cita: ¿por qué necesitamos comprender la naturaleza humana de Cristo? ¿En qué nos beneficia a nosotros su naturaleza humana que Él tomó? Justamente para cumplir los requerimientos de la santa ley de Dios, para que de ese modo Él nos pudiera salvar. Eso es, por eso necesitamos discernir, comprender verdaderamente la naturaleza humana del Hijo de Dios. Por eso la inspiración en el libro A fin de conocerle, página 67 dice: en su humanidad, Cristo fue probado por tentaciones tanto más grandes y con mayor energía persistente de lo que es probado el hombre por el maligno. Así como su naturaleza era superior a la del hombre. ¿Por qué Él tomó una naturaleza superior a la del hombre? Porque la naturaleza del hombre no quedó en armonía con la santa ley de Dios. El Hijo de Dios tomó su naturaleza humana, una naturaleza en armonía con la santa ley de Dios. Por eso es que el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, fue mediante un embarazo extraordinario, según las Escrituras. No según el expositor, sino según las Escrituras. Y ahí vamos a ver que María no fue inmaculada. Ella fue una mujer maculada, una mujer caída. Según Mateo 1, 16 y 18 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, o sea, de María, no de José, de María, nació Jesús llamado el Cristo. Y el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¡Qué extraordinario! Y en Lucas 1:28 dice: y estando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. O sea, el nacimiento de Jesús, según estos textos bíblicos, fue mediante un embarazo no común, un embarazo extraordinario, porque ella concibió del Espíritu Santo. No sabemos, no podemos explicar ese misterio, pero fue así. Y en Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. O sea, Jesús estaba, si nosotros analizamos estos textos bíblicos, Jesús estaba libre de pecado. Bíblicamente, ningún otro ser humano puede decir de sí mismo. Ninguno. Por eso la palabra de Dios dice así, miren, hablando de Jesús: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Juan 3:5. Y en Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado. Esto es en la práctica. Ni se halló engaño en su boca. Quiere decir que Él no pecó ni en actos ni con su boca. Y en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De ningún otro hombre puede decirse eso. Solamente se dice del Hijo de Dios. Por eso, miren, en Señales de los Tiempos, 16 de enero, en el año 1896, se escribió así:
La humanidad de Cristo se llama aquella cosa santa. Escuchad eso. La humanidad de Cristo se llama aquella cosa santa. El registro inspirado dice de Cristo: Él no hizo pecado, no conoció pecado y en Él no se halló pecado. Eso yo no puedo decir de sí mismo, porque yo no soy esa cosa santa. Él era santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. O sea, la palabra de Dios es tan explícita. ¿Cómo lo presenta? Fíjense a Jesús, a su naturaleza del Hijo de Dios. Esa palabra "no hizo pecado" quiere decir que jamás cometió alguna acción mala. Esa palabra que dice "no conoció pecado" quiere decir que Él no experimentó el pecado en su vida. Y esa palabra que dice "en Él no había pecado" quiere decir que Él no tenía pecado, no tenía el principio maligno del egoísmo que nosotros lo hemos recibido por herencia. Él no tenía, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Ningún ser humano debe sentirse libre de pecado bíblicamente, porque no necesitaría salvación. Si alguien se siente sin pecado, pues no necesita de la justicia de Cristo. ¿Para qué? Está en vano la justicia de Cristo. Y los textos bíblicos dicen así, miren, la palabra de Dios es amplia. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Si alguien dijera, pues está engañado a sí mismo. ¿Ve? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, cuando dice perdonar nuestros pecados, eso es en el cielo, eso es justificación, eso es salvación, pues de la culpa del pecado. Y limpiarnos de toda maldad es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Esa es la regeneración del corazón. Y el versículo 10 dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y en Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? O sea, nadie puede decir yo tengo mi corazón limpio. ¿Ve? Yo he nacido con un corazón limpio. Nadie puede decir limpio estoy de mi pecado. Nadie puede decir. De nuevo, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Porque en Mateo 5:8 dice: bienaventurados los que tienen limpio el corazón. Y bíblicamente ninguno de nosotros tenemos limpio el corazón. Porque aún dice que de los hombres que vivieron más cerca de Dios, miren, dice que las oraciones, las alabanzas que salen de nosotros, sale contaminado. Pasan por los canales corruptos de la naturaleza humana depravada. Y en ese creyente que ha sido redimido, aún dice que las alabanzas y las oraciones son colocadas en el cielo con el incienso de la justicia de Cristo. O sea, nadie puede decir que está limpio. Por eso en Job, capítulo 33, versículo 8 y 9, dice: de cierto tú dijiste a oídos míos, dice Dios, y yo oí la voz de tus palabras que decían: puro soy y sin pecado, limpio estoy y no hay maldad en mí. Eso puede cantar una persona que tiene un pobre conocimiento de la ley de Dios y de su condición. Por eso estamos estudiando la naturaleza de Cristo y la condición del pecador. Y en el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en Romanos 7:17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice el versículo 19. Entonces, hermanos, ningún ser humano debe sentirse libre de pecado, porque si eso dijera, esa persona no necesita salvación. O sea, aquí estos textos no están exagerando. Esto es la palabra inspirada, tales como el Salmo 51, Job 33, 8 y 9, tales como Romanos 7, 17 al 20. Todo esto es palabra de Dios, porque dice que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas, para que por la paciencia y consolación de las Sagradas Escrituras nosotros tengamos esperanza, para poder valorar y comprender, pues, la justicia de Cristo, que es nuestro único mérito salvador. Y Romanos 3, 9 al 11 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Por eso que para que el hombre sea salvado, Dios es el que toma la iniciativa de buscar a la oveja perdida, de buscar a la dracma perdida, ¿ve? De esperar al hijo pródigo. Es Dios quien hace esa obra. Y en la carta a los Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y sabemos nosotros a través de las Escrituras que esa ley del pecado que está en nosotros es el egoísmo. Pero que gracias a la justicia de Cristo, el egoísmo que es inherente en el corazón del hombre, cuando nosotros somos una nueva criatura, cuando nosotros somos salvos del pecado, me refiero salvos de la culpa del pecado en la justificación, salvos del poder del pecado en la regeneración, ese egoísmo que es inherente en nosotros, que es una ley, queda subyugado. Pero si nosotros nos apartamos nuestra mirada a la justicia de Cristo, de nuevo brota. Y va a haber manifestaciones egoístas en la vida del ser humano, porque todo pecado es egoísmo. Porque el primer pecado que cometió Lucifer fue el egoísmo. Y todo pecado es egoísmo. Así dice la inspiración. Por nuestra condición de pecado, nadie puede salvarse a sí mismo. Si pretende obedecer la ley para ser justificado y regenerado, sin tener necesidad de la justicia de Cristo, la ley misma lo condena. Bíblicamente, ustedes habrán leído, recuerdan ustedes en Mateo 18, cuando el fariseo hacía alarde de su obediencia y dice que volvió a su casa condenado y no volvió justificado, porque sus mismas obras, sus mismos actos de obediencia que no dependían de la justicia de Cristo, su misma obediencia lo condenó. Entonces, para ser salvos, primero tenemos que recibir la justicia de Cristo. Somos salvos por la gracia de Dios, justificados, regenerados, salvos de la culpa, del poder del pecado. Y ahora nosotros, pues por amor, podemos guardar la ley de Dios, seguir el camino de la santidad, de la santificación, como expresa la palabra de Dios. Fíjense, mire, dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 1, página 254. La ley de Dios toma en cuenta los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición que agita el alma, pero que no han hallado expresión en acciones externas, porque ha faltado la oportunidad, aunque no la voluntad. Y se demandará cuenta de esas emociones pecaminosas en el día cuando Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, por nuestra condición de pecado, según vemos aquí, nadie puede salvarse a sí mismo. ¿Ve? Porque la ley toma en cuenta los celos,
¿Y quién de nosotros no tiene celos? ¿Ve? La ley toma en cuenta la envidia. La ley toma en cuenta el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia. Así que la concupiscencia también es maldad. Y de eso se va a demandar cuenta en el día final. Por eso el ser humano necesita regeneración. Cada día, no solamente una vez, cada día. Solo Cristo podría abrir el camino, y lo hizo por medio de una ofrenda igual a las demandas de la ley divina. Era perfecto e incontaminado por el pecado. Era sin mancha ni arruga. ¿Ve? Solo Jesús, o sea, quiere decir que Jesús, Él nunca tuvo envidia. Él nunca tuvo celos. Él nunca tuvo odio. Él nunca tuvo malignidad. Él nunca tuvo venganza. Él nunca tuvo concupiscencia. Y Él nunca tuvo esa ambición que agitó su alma. Por eso Jesús en la tierra, Él no tuvo planes humanos. Y eso es bíblico. Por eso Él dijo, las zorras tienen sus guaridas. Las aves tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Él no tenía esa ambición que agitaba su alma. Él era un ser humano puro, un ser humano perfecto. Pero eso no puede decir el ser humano. Esa es nuestra condición de nosotros. Por eso, comentario bíblico 7a, página 454, dice, solo Cristo podría abrir el camino, y lo hizo por medio de una ofrenda igual a las demandas de la ley divina. O sea, la ley estuvo en armonía con la ley, con la naturaleza de Cristo, y Cristo estuvo en armonía con la ley. Era perfecto e incontaminado por el pecado, era sin mancha ni arruga. ¿Qué cosa, no? ¿Cuál fue el primer pecado de Lucifer? Fíjense, la inspiración dice en carta 165, en el año 1901 se escribió esto, y también en mensajes selectos, tomo 1, página 283, dice, todo pecado es egoísmo. El primer pecado de Satanás fue el egoísmo. Procuró asir el poder de exaltarse a sí mismo. Y la tentación que llevó a Adán a pecar fue la falsa afirmación de Satanás de que le era posible alcanzar algo superior a aquello de que ya gozaba, que le era posible ser como el mismísimo Dios. Así sembraron las semillas del egoísmo en el corazón humano. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado de Lucifer? Según la inspiración, el primer pecado fue el egoísmo. Y todo pecado que él cometió después fue egoísmo. De igual manera nosotros, todo pecado que cometemos es por egoísmo. Si usted lo analiza desde ese punto de vista, porque así está escrito. Y en la Biblia, la palabra de Dios es tan categórica, ¿no? En Ezequiel 28, 15 al 17, en esos 3 versículos, mire cómo lo presenta. Primero, en Ezequiel 28, 15, presenta cómo se originó el pecado. Miren, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esa maldad, ese es el pecado. Y bien identificado, ese es el egoísmo. ¿Ve? Y en el versículo 16 habla cómo se propagó el pecado. Dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ese es el acto externo del pecado. ¿Cómo se manifestó el acto externo del pecado? A través de las contrataciones. ¿Y qué son las contrataciones? Son las calumnias, los chismes, los falsos testimonios que él levantó a oído de los ángeles y logró infectar a la tercera parte de los ángeles con este maligno egoísmo. Y en el versículo 17 presenta el motivo del origen del pecado. ¿Qué es lo que le motivó
al origen del pecado. Dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Entonces, ¿cómo? Ahí está el motivo, ¿ve?, por el cual se originó el pecado en Lucifer, cuando él se enalteció su corazón. Esto corrobora, miren, la palabra de Dios dice así, en Señales de los Tiempos, 18 de septiembre, en el año 1893, dice así: hubo un tiempo cuando Lucifer estaba en armonía con Dios. O sea, mucho tiempo, muchos años en la eternidad, él estaba en armonía con Dios y se gozaba en ejecutar los divinos mandatos. O sea, era obediente Lucifer también. Su corazón estaba lleno de amor y gozo al servir a su Creador, miren. O sea, al principio él no fue malo. No había maldad en él, no había egoísmo. Era puro, santo. Era inmaculado. Hasta, esa palabra hasta, que lo encontramos en el versículo 15, 28, 15. Hasta que se halló en ti maldad. Y aquí dice, hasta que comenzó a pensar que su sabiduría no provenía de Dios y que era inherente a sí mismo. O sea, llegó un momento cuando Lucifer pensó que su belleza, porque él era el más trabajado de todos los ángeles, era el más bello, según Ezequiel 28, 13, cuando él comenzó a verse a sí mismo y comenzó a medir la sabiduría que el Señor le había dado como un don divino, un don del cielo. Él dijo, bueno, esta belleza pura que yo tengo y esta sabiduría que yo estoy por encima de todos los seres creados, no me ha dado Dios. Esto no viene de Dios. Yo soy así. Es inherente a mí mismo. Y yo soy tan digno, dijo, como Dios, de recibir honor y poder. Ahí está la caída. Por eso en el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, esa palabra hasta, que se halló en ti maldad. Ahí comenzó la desgracia que sucedió en el cielo con los ángeles y también en esta tierra. Y dice más aquí que nosotros, los seres humanos, pues por causa de esta caída, por causa del pecado, estamos enemistados con Dios por naturaleza. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne, o sea, los designios de nuestra naturaleza humana, pecaminosa, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, el ser humano en esta condición, enemistado con Dios por naturaleza, no puede salvarse a sí mismo. Y en el libro La fe por la cual vivo, página 89, dice, por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: la cabeza toda está enferma, el corazón todo desfallecido, no queda ya en él cosa sana. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación y una renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él enteramente. O sea, Dios, para salvarnos de esta condición, tiene que aplicar todo el proceso de la salvación. ¿Cuál es? El llamado divino, la justificación, la regeneración y la santificación, y en el día final la glorificación. Por eso dice, puesto que esto demanda una transformación completa y una renovación de toda nuestra naturaleza. O sea, mediante el plan de salvación, el Señor quiere volvernos al mismo sitial, al mismo estado como estuvo el hombre al principio. Porque de todo lo creado, el hombre es corona de la creación. Fue hecho un poco menor que los ángeles.
Cuando el hombre pecó, su naturaleza se convirtió en mal y estaba en armonía con Satanás. Pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente santa. Esto no lo puede hacer el hombre. Porque la naturaleza del hombre, Discurso Maestro de Jesucristo, página 50, dice: la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Por eso es interesante comprender, en la Biblia presenta la personalidad, la persona de los dos Adanes y la vida de los dos Adanes. Porque por un hombre se introdujo el pecado y el sufrimiento y la perdición de este mundo, era necesario que otro hombre, el segundo Adán, removiera el pecado del mundo y del dominio del pecado y salvara al ser humano. Otro hombre. Así está escrito la palabra de Dios. Como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley, vendido al pecado. A menos que se arrepienta y se convierta, está bajo las ataduras de la ley, sirviendo a Satanás. ¿Ve? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, cuando nuestros primeros padres pecaron, de allí en adelante, cada ser humano es un transgresor de la ley. Como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Por eso el ser humano necesita el arrepentimiento, necesita la conversión, porque de lo contrario, su condición está condenada por la ley, sirviendo a Satanás. Nuestra justicia es insuficiente para alcanzar la salvación, porque Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y en el libro Camino a Cristo, página 62, dice que no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Su vida fue impecable, murió por nosotros. Ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Hermanos, es interesante comprender nuestra condición, y lo estamos estudiando, que nosotros por naturaleza somos egoístas. Fíjese, en el libro Exaltada Jesús del 8 de noviembre se escribió así: el egoísmo se encuentra impreso en nuestro mismísimo ser. O sea, el egoísmo no anda por ahí por la calle. El egoísmo está impreso, está esculpido en nuestro ser. Lo hemos recibido como herencia. Y muchos lo han tratado como un tesoro precioso, diciendo, ¿no? Interpretan que es una simple tendencia, que no hay problema con el egoísmo. Lo han tratado como si fuera, dice, algo precioso, como un tesoro. Mientras no se obtenga la victoria sobre el yo, que es la suficiencia propia, y el egoísmo, no se podrá realizar ninguna obra especial para Dios. O sea, el ser humano, por más que intente vivir en santidad, sin haber vencido al egoísmo, sin haber vencido al yo, al orgullo, a la justicia propia, a la suficiencia propia, nunca va a poder hacer algo bueno delante de Dios. Todas sus buenas obras, que a Él le parece que son buenas, no van a ser registradas en el cielo, hermanos, aceptablemente, no. Por eso el ser humano, para vencer al yo y al egoísmo, primero tiene que reconocer su condición caída y pecaminosa. Tiene que reconocer su condición egoísta y tiene que aceptar la justicia de Cristo y pasar por todo ese proceso
Tiene que aceptar el llamado de Dios y tiene que pasar, pues, ese juicio de justificación que todos tenemos en el cielo. El ser humano necesita ser justificado cada día. Necesita ser regenerado cada día, porque la salvación es obra de gracia continua para que el ser humano pueda vivir una vida de obediencia a la ley de Dios. Y la obediencia no sea un yugo de esclavitud, sino que sea algo delicioso en la vida del creyente. Jesús, el segundo Adán, se encarnó, vivió y murió para salvarnos del pecado y de los pecados. No fue necesario solo su muerte. Si solamente fuéramos salvos por su muerte, analicemos, Él hubiera llegado tal vez el 13 o 14 de abril del año 31, ¿ve? Y el día 14 hubiera muerto a las 3 de la tarde y hubiera resucitado el día domingo y se hubiera ido al cielo. Si el hombre necesitara solo la muerte de Cristo, nosotros necesitamos la encarnación de Cristo. Por eso tienes que comprender, querido hermano, en qué nos beneficia la encarnación de Cristo, en armonía con la ley. Necesitamos del carácter de Cristo y de la vida de Cristo que desarrolló en su vida de obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque la ley demanda justamente también vida perfecta, carácter perfecto de nosotros. ¿En qué nos beneficia también a nosotros sus sufrimientos y su muerte? Porque justamente hay requerimientos de la ley que requieren la vida del pecador. ¿Ve? Que el pecador muera eternamente. Por eso que el Hijo de Dios tuvo que morir y al tercer día resucitar. O sea, nosotros, el segundo Adán, no solamente murió, Él se encarnó, Él vivió en santidad, desarrolló ese carácter perfecto, soportó el más vil desprecio y sufrimiento y murió en la cruz del Calvario y no se quedó allí, fue sepultado, al tercer día resucitó gloriosamente y así pudo establecer el fundamento para que tú, hermano, y yo reconozcamos nuestra condición y podamos recibir la salvación como gracia de Dios. Por eso, miren, 1 de Corintios 15, 22 y 1 de Corintios 15, 45 dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tendremos nueva vida. Así como está escrito, fue el primer hombre Adán alma viviente, el segundo Adán espíritu vivificante, espíritu que da vida. Él es nuestro Salvador. El segundo Adán vino a cumplir donde el primer Adán falló en cumplimiento a la ley de Dios. Jesús tuvo que hacer lo que Adán no pudo para así poder cumplir con la vida de perfección y sin pecado que la ley requería de nosotros. Y está escrito así, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Fue en el momento cuando todo el peso de la condenación fue volcado sobre Cristo, para que él, despojado aún de su ropa, siendo desgarrada su carne, muriera en la cruz del Calvario. Fue en ese momento que él se hizo pecado, para que nosotros, mediante el cumplimiento de esos méritos que él desarrolló ante los requerimientos de la ley, nosotros fuésemos justificados. Y como dice Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todos nosotros debemos anhelar eso, no ser encontrados nosotros llenos de justicia propia, sino ser hallados en él, revestidos, cubiertos en la justicia de Cristo. Y no solamente cubiertos, sino recibiendo la justicia impartida de Cristo para poder vivir en santidad y obediencia a los santos preceptos de la ley de Dios. El carácter y la naturaleza del primer Adán al principio de la creación tenía la capacidad de resistir a la tentación y el engaño de Satanás
pero lamentablemente él se convirtió en pecador. Dice Eclesiastés 7:29 cómo fue creado. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahí está el registro bíblico, cómo fue creado pues el primer Adán y cómo Satanás logró su caída. Logró su caída infundiendo desconfianza en la bondad de Dios. En el libro La Educación, página 25 dice: en la fruta no había nada venenoso, y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito, sino en ¿qué? La desconfianza en la bondad de Dios, 1. 2, la falta de fe en su palabra, y 3, y el rechazo de su autoridad fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores. O sea, el diablo, Satanás, con su sutil tentación, primero logró que nuestros primeros padres desconfiaran de Dios, que les faltara fe y que rechacen la autoridad de Dios y que ellos quisieran ser como el mismísimo Dios, así como fue Él en el cielo. Mira, hablando de nuestra condición, Job dice así: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía. O sea, la salvación no confía a sus santos. Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Por eso Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. E Isaías 64:6 que hemos leído dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así está escrito. Y que el egoísmo se hereda y que está impreso en nuestro mismísimo ser, y que nosotros debemos obtener la victoria gracias a la justicia de Cristo. Entonces, hasta aquí hemos estudiado pues la sublime naturaleza de Cristo y la condición del pecador. Pero gracias a Dios que esa condición que nosotros tenemos ha sido solucionada por el Hijo de Dios. No, tú no tienes por qué hundirte en tu desesperación viendo que nuestra condición es mala. Gracias que el Hijo de Dios vino a esta tierra a dar solución a nuestro caso, y a pesar de ser pecaminosos, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser caídos, a pesar de ser egoístas, si nosotros cedemos a la atracción de su amor, Él está dispuesto a darnos su salvación. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Es mi deseo y oración en el nombre del Señor Jesús. Amén.